Ya. Recuerden que en la clase, ¿cierto? Siempre es importante que ustedes puedan participar porque las respuestas, ¿cierto? Vienen o nacen desde lo que ustedes van respondiendo. En el caso de que obviamente ustedes respondan, yo siempre voy guiando la respuesta o mejorando de qué manera podemos escribir de mejor forma la respuesta a una pregunta, ¿ya? Traten de, obviamente, de participar, no teman, ¿cierto?, a equivocarse, ¿cierto? Porque aquí para eso estamos, para ir corrigiendo, mejorando cualquier tipo de respuestas que vayan dando. Y ahí tienen ustedes, ¿cierto?, el micrófono que pueden abrir cuando quieran opinar, ¿ya? Pero lo que sí les voy a pedir es que mientras yo esté hablando, que traten de bloquear sus micrófonos, por favor, para que así no interfiera con lo que yo les voy relatando, ¿ya? Bueno, hoy día la sesión de hoy se denomina o tiene como título, ¿cierto? La sociedad chilena y la participación comunitaria, ¿ya? Eh, entonces, ese es el tema que nosotros vamos a ver hoy día, sociedad chilena y participación comunitaria. Como dice acá abajito, ¿cierto? El foco EPJA, ya que en cierto modo es como el objetivo que nosotros tenemos que lograr en la sesión del día de hoy, es relacionar participación, convivencia, actores sociales, derechos y deberes en casos cotidianos, ¿ya? Hoy día, como les comentaba, es una clase un tanto larga, ¿ya? Entonces vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos para poder cubrir, ¿cierto? Al menos la gran parte de la guía que ustedes tienen, porque por lo que estuve observando, igual es una guía bastante extensa, ¿ya? Bueno, entonces el objetivo de la sesión es analizar la sociedad chilena y la participación comunitaria mediante casos cotidianos, ¿ya? Identificando problemas, actores sociales, derechos, deberes y acciones de convivencia. Por tanto, los contenidos que vamos a ver hoy día son comunidad y convivencia, organizaciones sociales y actores comunitarios, participación ciudadana y vida local, derechos, deberes y espacios comunes, y análisis de casos y preguntas tipo prueba, ¿ya? Las instrucciones generales, ¿cierto? Que esto es como instrucciones para todo el tipo, para todas las sesiones y que en mi caso personal les recomiendo que también las apliquen en el abordaje de las pruebas, cuando ustedes tengan que dar sus pruebas. Esto siempre se repite todas las sesiones, pero hay que ser majadero para que ustedes logren adquirir una metodología, un método o una estrategia para poder abordar las preguntas de ciencias sociales, ¿ya? Esto aplíquenlo para cualquier tipo de texto que ustedes tengan que leer, no solamente para la prueba, sino que también para las guías que ustedes están trabajando. Esta es una forma de trabajar las ciencias sociales y la historia en específico, ¿ya? Entonces, no la obvien, ¿ya? Sino que adquiéranla, internalícenla como un método de trabajo, ¿ya? De lectura. Entonces, acá dice, lo primero es lee cada texto completo antes de responder. Ya, eso es súper relevante. No lean al tiro la pregunta cuando les señale en una prueba, en una guía, sino que primero lean el texto, ¿ya? Léanlo con calma. Si no lo entienden a la primera, recuerden leerla a la segunda, a la tercera, hasta que yo logre entender más o menos de manera general de qué consiste o de qué me habla el texto, ¿ya? Antes de responder una pregunta. Después, como dice abajito, subraya el problema principal, los actores, las acciones propuestas, o fechas, o personajes. Cualquier información que sea relevante en un texto, hay que subrayarlo, ¿ya? Da lo mismo si están en una prueba, en una guía, haga el ejercicio igual, ¿ya? Porque les va a ayudar a marcar e identificar informaciones que son relevantes, y a veces con el tiempo uno tiene que cuidarlo harto, sobre todo cuando uno rinde una prueba. Entonces, en este caso, por ejemplo, si ustedes subrayan algún elemento que sea relevante, a veces no es tan necesario volver a leer todo de nuevo, sino que yo voy a la parte que marqué, a lo que subrayé como elemento importante, ¿ya?
Después dice, distingue información del texto y opinión personal, ¿ya? Hay informaciones que son informaciones objetivas, cuando a mí me dan fechas, cuando me dan cifras, cuando me hablan de algo específico con una fuente, significa que es parte de una información objetiva. Y una opinión personal es muy diferente porque es algo cuando parte como yo opino, yo pienso, yo creo. A eso nos referimos cuando hablamos de opinión personal, ¿ya? Después dice, cuando justifiques, usa una razón apoyada en el caso, ¿ya? Entonces, cuando ustedes tengan que dar un ejemplo o justificar su respuesta, siempre apóyense del texto, ¿ya? Toda respuesta, por ejemplo, en este caso, siempre las respuestas de desarrollo, que son las que uno va escribiendo, ¿cierto? Hay que justificarlas, ¿ya? Hay que darles una razón del por qué, argumentar, ¿cierto? Después dice, responde con frases claras y revisa la concordancia de tu respuesta, ¿ya? Entonces, a veces en una respuesta de desarrollo no es necesario escribir tanto. Yo puedo escribir una respuesta correcta, que sea breve, pero que sea muy clara en las ideas que estoy escribiendo. Y siempre es bueno volver a leer lo que yo escribo, pues. Ya no terminar en la respuesta y dejarla ahí, sino que leer y releer, ¿cierto? Aquella respuesta que yo estoy dando. Y después, como dice acá, usa las líneas de respuesta de forma ordenada y completa, ¿ya? Aquí se recomienda harto, por ejemplo, tener buena letra o en el caso de las personas que no escriban tan bien, porque a lo mejor la letra no es tan clara, intentarlo al menos, redondear bien las palabras y todo eso, porque eso también colabora en cierto modo a la revisión, ¿cierto? De algún texto, ¿ya? Vamos entonces ya de lleno a la guía, ya la primera parte dice activación inicial, ya estamos en la primera hoja, al final de la primera hoja, ya en la actividad que se denomina activación inicial. Y dice, ya, aquí, responde brevemente estas preguntas para comenzar a pensar en tu comunidad. Ya, entonces, en este caso, ustedes vayan pensando en sus propios barrios, en sus propias juntas de vecinos, en sus poblaciones, ¿cierto? En cualquier, en sus villas, en donde ustedes vivan, ¿ya? Dice, pregunta uno, ¿qué problema comunitario observas con frecuencia en tu barrio, sector o lugar de estudio? ¿Qué problema comunitario? O sea, que sea compartido por los vecinos, por los habitantes. La convivencia, profesora. Ya, usted la convivencia. ¿Ya tienen problemas de convivencia entre vecinos? No, nosotros de convivencia no tenemos ningún problema. Ansi, nosotros somos súper unidos como vecinos. Ya, pero ¿como qué problema de convivencia tienen, por ejemplo? Tenemos, por ejemplo, de convivencia, el problema es nuestra calle, Ya, ¿ya? Porque nuestra calle es una de las peor calles de Concepción, creo. ya. Y está, digamos que para estar en una parte que es una, se supone que estamos en una parte, digamos, muy, muy bonita como parte de cerro y toda la vida, pero tenemos una Ujú. calle súper arruinada que tenemos muchas partiduras, muchos hoyos y hay Ah, personas ya. que se han caído y eso. Entonces, Ya. y eso hemos hecho saber y eso tenemos el problema de eso. Ya, súper Sí. bien. Ya, eso es un problema súper comunitario porque no solamente afecta a la gente que habita el lugar, sino que en este caso las personas que transitan, que no necesariamente son las mismas que viven, incluso las que transitan en automóvil, ¿cierto? Que también si hay una calle con bache, con fractura o hendidura, ¿cierto? Sí o sí puede afectar no solamente a lo mecánico, ¿cierto?, de un auto, sino que también en algún momento podría ocasionar eventualmente un accidente, ¿ya? ¿Qué otro problema comunitario ven ustedes en sus barrios que puedan comentar? Otro problema, por ejemplo, la Mm, basura en la esquina, los ya, perros vagos o mm, comunitarios que llaman ahora. mm. Eso sí que es un problema grave, ¿cierto? La basura, ¿cierto? Es un problema bastante grave dentro de los barrios. Es un problema que incluso yo tengo en mi barrio, ¿ya? Porque tenemos un problema de dónde dejar la basura. Incluso nosotros tenemos problemas con roedores, ¿ya? Porque son atrayentes de ratones y no es un problema que hemos podido solucionar en el caso de mi barrio, ¿ya? Entonces el problema de la basura, de la gestión de la basura, de dónde se deja, cuándo se saca, es un grave problema, ¿ya?
Y por ahí, ¿qué fue lo otro que me mencionaron? La Los perros compañera. vagos, Los Los perros perros delincuentes. vagos vagos, sí. Los recomendables perros que le también llaman. es un problema, ¿cierto? Un problema sanitario y de peligrosidad, ¿cierto? Que deambulen, por ejemplo, los perros en la calle. Bueno, a mí hace unos años atrás me mordió un perro y estuve 2 meses sin poder caminar y me dejó así una herida gigante en mi rodilla. Así que también entiendo el problema de los perros que deambulan en la calle, ¿ya? ¿Algún otro problema que observen, así como problemas sociales, por ejemplo, tienen en sus La barrios? delincuencia. Delincuencia, sí, ¿cierto? ¿Sufren robos, por ejemplo, en sus casas o en sus barrios? De hecho, en mi población me intentaron de robar cuando llegué. Ya, Sí, ya. Sí, ese es un problema también, ¿cierto? La delincuencia, bueno, temas de drogadicción también. también. Ahora se ve mucho también, que antes no se veía tanto, pero el tema del narcotráfico también es un problema, ¿ya? Que está presente en los barrios y genera también un ambiente cierto, de como de peligrosidad, por Y decirlo de se alguna forma. normaliza cada vez más. Exactamente, ¿cierto? Muy bien, ¿ya? Bueno, ahí ustedes pueden tener una serie de problemas que uno siempre está viviendo en sus barrios, en cualquier lugar incluso, no solamente donde nosotros vivimos, sino donde trabajamos, nosotros podemos identificar problemas, donde estudian nuestros hijos a lo mejor, ¿cierto? También ahí pueden haber otros tipos de problemas y así Mm. sucesivamente, ¿ya? Y a eso se le denomina problema comunitario porque es compartido por muchas personas, independientes si habitan o no habitan el lugar, y también porque son problemas de espacios públicos, ¿ya? No es lo mismo si yo tengo un problema con mi familia, un problema económico, es algo interno, ¿cierto? Algo privado. Pero en este Claro. caso, cuando hablamos de lo comunitario, es una afectación pública que incide a otras personas también. Dígame por ahí que alguien iba a opinar, parece. ¿No? Ya, súper bien. Pregunta 2. ¿Por qué una comunidad necesita organizarse para resolver algunos problemas? Porque ¿Creen al estar que unido se puede funcionar o influir en las instituciones, autoridades para resolver un problema. Súper bien. ¿Alguna otra idea? mm, Para Ya está. plantear todos los problemas que existen en la población? Bien, súper bien. ¿Ya? Súper bien. Si hablamos, por ejemplo, de problemas comunitarios, es muy difícil que un problema comunitario lo pueda resolver una persona por sí sola, ¿ya? Porque el problema comunitario necesita primero visualizar el problema. Es decir, puede que en nuestro barrio existan muchos problemas, pero si yo no lo converso con el vecino o con la persona del almacén o con la persona que vive cerca mío, es muy difícil que ese problema logre ser visualizado. Eso es como una primera parte, ¿ya? Yo necesito conversar con la persona con las cuales vivo o las cuales circulan, ¿cierto? Para primero identificar que hay un problema. Cuando yo reconozco que hay un problema, ya estoy haciendo un gran trabajo porque le estoy dando argumento y visibilidad, ¿ya? Lo segundo que es importante, que es lo que mencionaron ustedes, ya que un problema comunitario se debe resolver de manera comunitaria, como porque implica gestión, por ejemplo, implica que alguien vaya a la municipalidad, que alguien vaya a hablar con algún contacto que conoce, como decía por ahí una compañera, ¿cierto? Porque se necesita que las instituciones se hagan cargo de este problema, ¿ya? Y eso implica tiempo, también dinero, por ejemplo, si yo me tengo que transportar. Entonces es muy difícil que una persona por sí sola logre resolver todo un problema que es un problema comunitario, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante organizarse? Porque yo cuando me organizo, ¿ya? Logro, en cierto modo, darle peso a este problema, ¿ya? Le puedo dar más sustento a que pueda ser solucionado y puedo gestionar de mejor forma
la manera en la cual la puedo solucionar. Ya entonces, no sé, en algún momento puede ser que alguien vaya a hablar con algún contacto, otra persona que vaya a hablar con el alcalde o que vaya, no sé, a los departamentos de municipalidad que son los que necesitan eh, resolver, ¿cierto?, el problema, pero Un a veces ejemplo de eso sería el sí, socavón que estuvo en Japón, me parece, que ya, lo repararon en 2 días. claro, ya, entonces, Sí. pero esa es porque hubieron muchas agentes, ¿cierto?, que en este modo, en cierto modo, eh, estuvieron actuando para que esa problemática se solucionara en tan corto tiempo, ¿ya? Mm. Y eso habla de una buena gestión, pero las gestiones se realizan con un conjunto de personas, ¿ya? Con una comunidad, en este caso, que se encuentra comprometida a resolver eso, ¿ya? Y también, como les decía, hay muchas veces los problemas no se resuelven porque en este caso las municipalidades o el Estado no se hacen presentes. Entonces, si tenemos, por ejemplo, hay un vecino que es insistente y que tiene tiempo y que va y que va y que va a molestar, por decirlo de alguna forma, siempre va a ser más colaborador a que una persona esté sola y que tenga que gestionar todo, ¿ya? Menciona una organización social o comunitaria que conozcas y explica brevemente qué hace. Preserva. ¿Ya qué organización social es esa? Eh, em, ¿O qué hace? ¿Cómo lo explico? Son ¿O los en qué? de mantención en Ya, la calle. ya. ¿Es una Sí, empresa en este caso que limpia las calles? sí, Ah, ya, súper bien. ¿Alguna otra organización social que ustedes conozcan en La sus junta de barrios? vecinos. La junta de vecinos. La junta de vecinos, ¿cierto? Esa es como la clásica de los barrios, ¿cierto? Las juntas de vecinos o los comités de adelanto. Un Ahí hay club varias deportivo, figuras. igual sería un club deportivo. Un club Sí, deportivo sí, también. absolutamente. Los clubes deportivos, sí. Hay la algunos clubes que mutual, son de barrio, club de barrio y esos son, hacen deporte y juegan básquet, fútbol. ¿Algún otro? la Agrupación de adultos mutual, mayores. Bien, las agrupaciones de adultos mayores también son organizaciones sociales y comunitarias. Bien. organización. ¿Conocen, por ejemplo, algunas organizaciones que se dedican a los tejidos o a realizar manualidades, por ejemplo? ¿O ustedes participan en alguna de esas? También como jóvenes voluntarios igual, ¿no? Ya, bien, jóvenes voluntarios, ¿cierto? También, por Acá, ejemplo, si conocen algunas asociaciones de pintores o de escritores, también son organizaciones sociales o incluso las comunidades religiosas, eh, independiente de la religión a la cual estén asociadas, también son organizaciones sociales, ¿ya? Nosotros por acá en Constitución, por ejemplo, tenemos una organización que se llama Puma, y es una organización que se dedica al cuidado de los animales callejeros. ¿Ya? Entonces, es una organización voluntaria eh, y tiene, no sé, en algunos sectores de Constitución tienen algunas casitas para que los perros vagabundos duerman ahí y les llevan a veces comida o, por ejemplo, gestionan cuando los perros están abandonados, de muy chiquititos los cachorros. Ellos tratan como, por ejemplo, de darles adopción o algo así, ¿ya? Entonces, las organizaciones sociales y comunitarias siempre están presentes en nuestros barrios, ¿ya? Da lo mismo a qué tipo de actividad se dediquen, ¿ya? Si son jóvenes, si son adultos mayores, si son niños incluso, si juegan a la pelota o si hacen, no sé, manualidades, todo eso es una organización social, ¿ya? Ya, súper bien las respuestas, están, pero de perilla, ¿ya? Vamos ahí entonces a la página 2 donde dice conceptos claves, ¿ya? Y los vamos a revisar para después entrar a la lectura, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí conceptos claves relacionados a comunidad, actores y participación, ¿ya? Entonces, una comunidad, como dice acá, es un grupo de personas que comparte un territorio. Cuando hablo de territorio es un espacio físico, ¿cierto? Intereses, necesidades o vínculos de convivencia,
¿ya? Entonces puede ser que una comunidad no necesariamente sea formada en un mismo territorio, pueden ser que sean personas que viven en diferentes lugares de una ciudad, pero si comparten intereses, por ejemplo, ya sea, por ejemplo, intereses de lectura. Imagínense que hay un club de lectura, eso ya es una comunidad lectora en este caso. Pero cuando ustedes me hablan, por ejemplo, de las juntas de vecinos, vendría siendo una comunidad territorial, ¿ya? Porque las juntas de vecinos son asociaciones de personas que viven en un mismo lugar, ¿ya? Y así sucesivamente pueden ir reconociendo comunidades en base a territorio, intereses y necesidades, ¿ya? Y como dice aquí, ejemplo cotidiano, los vecinos de un sector que usan la misma plaza o usan la misma sede, ¿ya? Aquí podemos ampliar a lo que yo les decía, pueden ser, la comunidad puede ser relacionada a ámbitos culturales, artísticos, políticos, sociales, religiosos también. Ahí hay una amplia variabilidad, por decirlo de alguna forma, de lo que nosotros podríamos entender como comunidad, ¿ya? El segundo concepto es actor social, ¿ya? Actor social es una palabra súper clave en las ciencias sociales y en historia. Nosotros, los historiadores, ¿ya? O los profesores de historia, hablamos de los actores sociales. Cuando nos referimos a quién, a las personas, a los grupos o a las instituciones que participan en una situación y que pueden influir en ella, ¿ya? Y no sé si lo he mencionado anteriormente, pero antes, en la historia más tradicional, el actor social siempre se relacionaba con los personajes importantes, con los reyes, los presidentes, y la historia en cierto sentido como que se entendía como que solo ellos hacían historia y por tanto solo ellos eran los actores sociales. Pero a través de una revisión, ¿cierto?, de la disciplina de las ciencias sociales, se ha logrado entender que el actor social puede ser una persona común y corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes como trabajadores, como madres, como padres, como estudiantes, pueden ser actores sociales, o sea, pueden ser personas que influyan en algún cambio y que incidan en las transformaciones de una sociedad, ¿ya? Y por tanto, en este caso, como dice el ejemplo, pueden ser los vecinos, un actor social, el municipio, las escuelas, sus estudiantes, los centros de salud, los clubes deportivos y cualquier persona o institución que influya y participe en una situación X, ¿ya? La organización social es un grupo organizado que representa intereses o necesidades en una comunidad, ¿ya? Entonces, aquí vamos a distinguir un poquito entre comunidad y organización social, porque la comunidad es la persona como tal, ¿ya? Son las personas, el conjunto de personas. Y la organización social es la manera en la cual esta comunidad se organiza, ¿ya? Entonces ahí están relacionados estos conceptos, pero no son iguales, ¿ya? Y en este caso, la organización social puede ser a través de juntas de vecinos, los comités de vivienda, los clubes deportivos o las agrupaciones culturales, ¿ya? La participación comunitaria, como dice acá también, es una acción, ¿ya? Mediante la cual las personas se informan, dialogan, proponen y colaboran para mejorar la vida local, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted va a las juntas de vecinos y participa con sus vecinos y dialogan y discuten, eso se le denomina participación comunitaria. Pero a lo mejor usted no va a las juntas de vecinos porque a lo mejor no se lleva tan bien con sus vecinos, pero a lo mejor usted va a un club deportivo y juega todos los fines de semana a la pelota y compiten con otros barrios. Eso también es participación comunitaria, ¿ya? No es excluyente una de la otra. Pero en cambio, si a lo mejor a usted no le gusta tanto el deporte, pero es creyente, por ejemplo, y va todos los fines de semana a, no sé, a la iglesia, ¿ya? Y se reúne, ¿cierto?, con las demás personas, ¿cierto?, a través, no sé, quizás de un cura o de un pastor, por ejemplo, independiente de la religión, usted también está participando de manera comunitaria, ¿ya? O si sus hijos o sus nietos, ¿ya? Van a un club deportivo o van a un club de lectura el fin de semana o participan, no sé, de una actividad de trekking, ¿ya?, de caminata, también es participación comunitaria, ¿ya? Entonces, los ejemplos son asistir a una reunión, preparar una solicitud o cuidar un espacio común, ¿ya? Hay algunos barrios, por ejemplo, que tienen huertas, ¿ya?
que tienen huertas comunitarias o que cuidan el jardín de las plazas de manera comunitaria, eso también es participación, ¿ya? Y la convivencia son las formas en que las personas se relacionan y que respetan normas, derechos y deberes, ¿ya? La convivencia es la forma en la cual yo me relaciono con el otro, ¿ya? De qué manera yo me relaciono con el otro, de qué manera respeto las normas sociales, ¿ya? Porque en general la humanidad tiene normas sociales, ¿ya? Como por ejemplo no botar basura, no sé, el tema de los ruidos a veces de la música alta, también hay como un tema de con la norma, perdón, y también de qué manera yo cumplo con mis deberes y responsabilidades y los derechos, ¿cierto? Son las protecciones que yo tengo, ¿ya? Y ejemplos cotidianos, por ejemplo, respetar horarios, ¿ya? Lo mismo que le decía, por ejemplo, respetar horarios de, no sé, de ruido alto, ¿ya? Cuidar espacios comunes, por ejemplo, no botar basura, no romper, ¿cierto?, las señaléticas que hay en mi barrio y dialogar ante conflicto, ¿ya? Ahora, todo esto siempre es en la parte, o se habla desde la parte teórica, ¿ya? Porque cuando nosotros hablamos de la parte práctica y real, estos conceptos resultan ser más complejos de lo que uno los puede definir, ¿ya? Este es el ideal, o sea, lo que uno debería de intentar lograr, ¿ya? Entonces, vamos ya aquí a la actividad uno, ¿cierto? Que nos va a plantear un caso específico, ¿ya? Y dice la plaza que la comunidad quiere recuperar, ¿ya? Entonces, avanzando en la guía, vamos a tener en la segunda hoja una actividad, ¿cierto? Uno que dice lectura guiada de un caso comunitario, ¿ya? Y nos plantea por primera vez en clases, porque habíamos leído solo texto corto, ahora nos plantea un texto un poco más largo, ¿ya? Que tiene 4 párrafos. Entonces, aquí ya vamos a lo lleno, ¿cierto? De cómo abordar un texto con una extensión más larga, ¿ya? Hay que ponerle ahí atención a las varias cositas que nos van a ir diciendo, ¿ya? Entonces, vamos con el Profesora, primer, dígame, una consulta. ¿sí? Eh, ¿La evaluación o las pruebas van a ser ¿Mm? igual a base de texto Mire, o de eh, conocimiento específico? sí, mire, las preguntas en ciencias sociales son de varios tipos, ¿ya? Hay algunas que son de conocimiento duro o puro, por decirlo de alguna forma, que son preguntas que uno tiene que saber de antemano, ¿ya? Como por ejemplo, a veces nos preguntan por alguna fecha o algún hecho específico. Eso es algo que yo tengo que saber, que lo tengo que conocer de manera anterior, ¿ya? Hay otro tipo de preguntas que son preguntas con un texto asociado, ¿ya? O una imagen, o un gráfico, o una línea de tiempo. Y esas preguntas generalmente se abordan con la información que me entrega el texto, o la imagen, o la línea de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la respuesta está en lo que yo estoy leyendo o lo que estoy observando, ¿ya? Esas preguntas, lo importante es, como yo les decía, es que si me dan un texto de un párrafo o de 2 párrafos, eh, tengo que encontrar la respuesta ahí o evidenciar que la respuesta está en lo que yo estoy leyendo, ¿ya? Y también hay otro tipo de preguntas que son preguntas como de inferencia, que se llaman. ¿Qué significa? Que la respuesta no está en el texto como tal, como de manera explícita, pero que yo la puedo interpretar a través de lo que yo leí en el texto. No sé si se entiende. Sí, sí, lo ¿Sí? pasamos eso al lenguaje. Sí, entonces las preguntas de inferencia son las más difíciles, ¿ya? Según yo, para abordar, porque son preguntas que yo me apoyo en el texto, pero que no, el texto no me las da de manera explícita, sino que yo las tengo que interpretar. Y aquí uno va conjugando entre lo que yo leo y lo que yo conozco de manera anterior, ¿ya? Entonces, si lo vieron el lenguaje, bueno, el lenguaje o las pruebas del lenguaje se abordan de manera muy similar a las pruebas de ciencias sociales, ¿ya? Por eso se pone harto énfasis en la lectura consciente de un texto, de ponerle atención
no leerlos rápido, y si yo no lo entiendo a la primera, lo vuelvo a leer a la segunda y a la tercera, voy marcando, subrayando, porque son métodos que todos los que estudiamos lenguaje, historia o ciencias sociales, son métodos que todos aplicamos para poder responder de la mejor forma, ¿ya? No tengo claro, esto no lo sé, no tengo claro si hay respuestas de desarrollo en las pruebas que ustedes dan. Me da la impresión que no, ¿ya? Pero lo que sí me he dado cuenta es que aquí en estas clases se refuerza harto la pregunta de desarrollo. Entonces, por eso es importante que en una pregunta de desarrollo, si es que en algún momento les saliera, que ustedes escriban claro, que sean concisos, breves y que escriban. La escritura y la lectura solo se practica leyendo y escribiendo. No hay de otra forma. Si usted quiere aprender a leer mejor, tiene que leer, ¿ya? Y si quiere aprender a escribir mejor, hay que escribir, atreverse, ¿ya? Solo se mejora en la práctica, todo es práctica, ¿ya? Y como le he dicho Profesora, anteriormente, sí, dígame. entonces, entonces, de manera personal, deberíamos reforzar la parte también histórica, ¿cierto? ¿A eso se refiere? ¿También nos vamos a preguntar Claro, eso? sí, 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 Ah, sí, ya. sí. Pero mientras yo, por ejemplo, en esta clase, cuando yo la paso, esto es la parte teórica. Por ejemplo, cuando yo hablo de conceptos, comunidad, actor, organización, yo ahí le estoy pasando materia, por decirlo de alguna forma, ¿ya? No sé si me entienden. Sí, para identificar nosotros esos grupos en otro tipo de materia, de Exactamente, contenido. exactamente. Ya, Si yo le doy en la definición de comunidad, significa que yo tengo en algún momento que estudiar qué significa comunidad, po, ¿ya? ya. O actor Sí, no social, me o quedó claro organización. ahora. Claro, porque yo le estoy aquí dando conceptos. Después estos conceptos nosotros los aplicamos, ¿cierto? Pero cuando yo paso materia, entre comillas, por decirlo de alguna forma, es a través de conceptos. Cuando yo defino algo o cuando les doy una fecha específica de algo, eso es el contenido de ciencias sociales, ¿ya? Como la Mm. materia, ¿ya? Que después nosotros vamos aplicando en preguntas, a través de, no sé, de algunos, hemos visto como algunos cuadros comparativos, eso es una aplicación del contenido, ¿ya? Pero cuando yo les doy definiciones y fecha o actores o les hablo de cosas específicas, eso significa que eso yo lo tengo que tener en mi mente como información de conocimiento previo, ¿ya? Mm, Ya. vale, Entonces, gracias. aquí vamos, ¿cierto?, con la plaza que la comunidad quiere recuperar, ¿ya? Entonces, como dice acá, lee el siguiente caso completo y luego responde con apoyo textual, ¿ya? Dice, en una población urbana, ¿ya? Varias familias han dejado de usar la plaza central durante las tardes. El lugar cuenta con juegos infantiles, bancas, árboles y una cancha pequeña, pero durante el último año aumentaron los reclamos por basura acumulada, luminarias dañadas y ruidos hasta altas horas de la noche. Algunas personas mayores dejaron de caminar por el sector porque sienten inseguridad. También hay jóvenes que usan la cancha, pero reclaman que se les culpa de todos los problemas sin escucharlo, ¿ya? Entonces, esta primera parte del texto me está hablando de un problema, ¿ya? Y me está contando este problema. ¿Cuál es el problema principal que me menciona? Que la plaza central ha dejado de ser usada por la familia. ¿Ya? Ahí hay un problema público, ¿ya? ¿Cuáles son los actores? O sea, las personas o las instituciones que me menciona el texto. Son las familias, ¿cierto? Las personas mayores y los jóvenes, ¿ya? Y después me dice cuáles son las situaciones que yo puedo identificar, que son como relevantes o que me están explicando el problema, que hay basura, ¿cierto? Basura acumulada, luminarias dañadas, ruidos nocturnos e inseguridad, ¿ya? Todo esto que estamos marcando son las informaciones relevantes que me entrega este texto, ¿ya? Que yo las voy canalizando a través de lo que me cuenta el texto. Entonces, acá dice,
Vamos a seguir, ¿cierto? Con la segunda parte del texto, a ver, que sería, ¿cierto? El segundo párrafo de aquí de su texto, ya donde dice la junta de vecinos, ¿ya? Ya, entonces después me dice, la plaza que la comunidad, ¿cierto?, quiere recuperar. Dice, la junta de vecinos convoca una reunión abierta. Asisten residentes, comerciantes cercanos, estudiantes, dirigentes de un club deportivo, un representante del municipio y una funcionaria del centro de salud. En la reunión se acuerda distinguir el problema principal de las opiniones personales. Primero se identifica que el espacio público no se está cuidando de manera suficiente. Luego se registran 3 causas posibles: falta de iluminación, baja coordinación para la limpieza y ausencia de actividades comunitarias organizadas. Entonces, acá me está relatando qué fue lo que pasó después de que identificaron el problema, ¿ya? Y aquí me está mencionando otros actores sociales que no me menciona el primer párrafo, que tienen que ver con estos actores sociales que van a intentar solucionar este problema comunitario. Y me menciona los residentes, los comerciantes, los estudiantes, los dirigentes del club deportivo, un representante del municipio y una funcionaria del centro de salud, ¿ya? Y en base a la discusión que estos actores tienen, identifican 3 causas posibles: que hay una falta de iluminación en la plaza, una baja coordinación para la limpieza y ausencia de actividades comunitarias organizadas, ¿ya? Después sigue el párrafo, ¿cierto? Vamos al párrafo 3 del texto, que es cómo va avanzando este problema, ¿cierto? Dice, el grupo propone acciones concretas. Los vecinos prepararán una carta para solicitar reparación de luminarias y retiro de basura. El club deportivo ofrecerá un horario de uso de la cancha para evitar conflictos. Los comerciantes colaborarán avisando cuando observen acumulación de residuos. La funcionaria del centro de salud propone una jornada sobre convivencia y cuidado de espacios comunes y el municipio se compromete a revisar la factibilidad de mejorar la mantención del lugar. Entonces, este párrafo me está mencionando de qué manera estos actores sociales se van a comprometer para poder solucionar este problema. Entonces, los vecinos, ¿cierto?, señala que van a preparar una carta para solicitar reparación de luminarias y retiro de basura. El club deportivo ofrece un horario de uso de la cancha para evitar conflictos. Los comerciantes colaborarán avisando cuando observen acumulación de residuos. El centro de salud propone realizar una jornada sobre convivencia y cuidado de espacios comunes. Y el municipio se compromete a revisar la factibilidad, de mejorar la mantención del lugar, ¿ya? Y al final, ¿cierto?, tenemos el último párrafo de nuestro texto que dice, la reunión no resuelve todo de inmediato, pero permite reconocer actores, responsabilidades y formas de participación. También muestra que la convivencia requiere derechos y deberes. Las personas tienen derecho a usar un espacio seguro, pero también pero también deben cuidarlo, respetar horarios y dialogar antes de ocupar a un grupo. La participación comunitaria funciona mejor cuando las decisiones se apoyan en información, acuerdos y seguimiento, ¿ya? Entonces acá hablar, lo que nos distingue este texto, o esta parte del texto, es el derecho y el deber, ¿ya? El derecho es lo que yo debo proteger. Y en este caso específico, ¿qué es lo que yo debo de proteger? Que las personas usen un espacio seguro. Eso es lo que yo debo de proteger. Ya el derecho siempre entiéndalo como algo, como un elemento de protección. Y el deber siempre es entendido como la responsabilidad. Ya los deberes son las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Y cuáles son los deberes en este caso específico? Cuidar el espacio, respetar horarios y dialogar antes de culpar a un grupo, ¿ya? Y al final, ¿cierto? Nos sale como una pequeña conclusión,
¿ya? Porque estamos hablando de la participación comunitaria. En este caso, la participación comunitaria funciona mejor cuando las decisiones se apoyan en información, acuerdos y seguimiento. Entonces, ya abordado el texto, vamos a las preguntas, ¿ya? Vamos ahora a la página 3, ¿ya? Leímos un texto largo, entonces ahora hay que abordar las respuestas de la pregunta. Ya, entonces, pregunta 4. Esta es una pregunta compleja, siempre es compleja porque nos hace que a partir de un texto largo yo logre capturar la idea principal. Ya, entonces, la pregunta dice, ¿cuál es el problema principal que afecta a la plaza? La basura acumulada, luminarias dañadas y ruidos hasta altas horas de la noche. ¿Ya? Eso es una posible respuesta. ¿Alguna Tam- otra persona tiene? También Los vecinos han los dejado de usar vecinos la plaza. han dejado de usar la plaza por Bien, inseguridad. ya, muy bien. Ya, ahí tienen otra respuesta muy buena, ¿cierto? El problema principal, o sea, ¿de dónde nace toda esta raíz? Es que las familias dejaron de usar una plaza, ¿ya? ¿Por qué la dejaron de usar? Ahí está la otra respuesta de la compañera, porque era insegura, porque tenía basura, eh, porque habían ruidos molestos, también nos menciona el texto, ¿ya? Entonces, yo siempre les digo que esta parte yo la encuentro compleja porque a veces es difícil capturar la idea principal del texto, ¿ya? Pero lo hicieron muy bien, ¿ya? El problema principal que afecta a la plaza son todos estos problemas que nos menciona el texto, o también pueden escribir que el problema es que la plaza dejó de ser usada por las familias, ¿ya? Después dice, menciona 3 actores sociales que aparecen en el caso. Las familias, los adultos mayores y los jóvenes. Bien, ¿cierto? Súper bien. ¿Nos menciona algún otro actor social? También el club deportivo, Bien, súper. ¿El los municipio? comerciantes, El municipio, ¿qué más? los comerciantes Los comerciantes, y los representantes de salud y del municipio. bien, ¿cierto? Ahí me menciona varios actores porque en un primer momento me menciona los actores que eran afectados, ¿cierto? Que en este caso eran los jóvenes, los adultos mayores, las familias, ¿ya? Pero después me menciona otros actores que son aquellos actores que intentan solucionar el problema y ahí me agrega otros, que son los comerciantes, el municipio, el centro de salud, el club deportivo, etcétera, ¿ya? Entonces ustedes pueden poner cualquiera de los que hemos mencionado, ¿ya? Tienen que mencionar 3 en ese caso, ¿ya? Así que ustedes pueden elegir ahí el que más les guste o el que les parece más interesante, lo pueden ustedes agregar ahí, ¿ya? Después dice, ¿qué causas posibles del problema identifica la comunidad? Ahora me pregunta por causas, o sea, me está preguntando qué ocasiona el problema o por qué podría explicar que se desarrolla este problema. Por el acumulo de basura, ¿Ya? la iluminarias Bien, y ruidos a altas horas de la noche. bien, súper, ¿ya? Esa respuesta está en el párrafo, en el primer párrafo, ¿cierto? Que me menciona por qué esta plaza deja de ser utilizada. ¿Por qué? Porque hay basura acumulada, luminarias dañadas y ruidos hasta altas horas de la noche, ¿cierto? Inseguridad. También me menciona eso como una causa del problema, ¿ya? Pregunta 7. ¿Qué acción concreta realizarán los vecinos? Presentar una carta. ¿Ya? ¿Para qué? Presentará una carta para solicitar reparaciones, iluminaciones y retiro de la basura y bueno, sobre todo el resto de problemas que hay. Ya, bien, ahí está. Aquí me está preguntando algo súper específico, que es
la acción de los vecinos, porque dentro del texto me menciona muchas acciones, ¿cierto? Pero aquí me pregunta específicamente qué es lo que van a hacer los vecinos. Entonces, como dice la compañera, los vecinos, ¿cierto? En el tercer párrafo se comprometen a realizar una carta para solicitar reparación de luminaria y retiro de basura, ¿ya? Después, eh, la pregunta 8 dice, ¿qué rol cumple el club deportivo en la solución propuesta? Ofrecerá el club deportivo, ofrecerá un horario de uso de la cancha, ¿no? Bien, ¿cierto? Sí. En específico, el club deportivo ofrece un horario de uso exclusivo de la cancha. Ese es el rol que cumple. O sea, el rol, nosotros podríamos decir que es un rol como de mediador, de organizador o que va a planificar un horario, ¿ya? ¿Para qué? Para que no hayan topes en este caso de horarios en el uso de la cancha, ¿ya? Después dice, pregunta 9, me pregunta qué derecho, ¿ya? O qué debo proteger. Acuérdense que derecho es igual a protección. ¿Qué derecho se relaciona con el uso seguro de de la plaza, perdón? Derecho al espacio público seguro, al uso de Bien, espacio público seguro. bien, ¿cierto? Ese A es el cuidar, derecho. ¿no? Cuidar en este caso sería un deber. Cuando yo hablo del cuidado de algo, estoy hablando de una responsabilidad que yo tendría con la plaza. Entonces, cuando hablo de responsabilidades, me refiero a deberes, ¿ya? Pero en este caso, la pregunta me refiere al derecho, y el derecho se refiere al uso seguro de la plaza, ¿ya? Ese es el derecho que yo tengo que proteger, por decirlo de alguna forma. Y después, cuando me dice qué deberes aparecen asociados al cuidado del espacio común, ahí estaría la respuesta que usted me dio, ¿ya? ¿Qué otro deber podría mencionar? Respetar horarios Respetar horarios, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa más? y dialogar antes de culpar a un grupo. Bien, ¿cierto? El diálogo, el respeto del horario, el cuidar la plaza, etcétera. Ya todos esos aparecen como deberes, o sea, responsabilidades que todos los actores sociales tienen que tener para cuidar el espacio común, para proteger el derecho que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? La pregunta 11 dice, ¿por qué este caso muestra participación comunitaria? ¿Por qué podríamos decir que hay participación comunitaria? Porque hay un grupo que propone acciones concretas. Y se organizan. Bien, ya, súper bien. Las dos respuestas muy buenas, ¿ya? Primero podríamos hablar de participación comunitaria porque primero hay un grupo de personas que identifica el problema, ¿ya? Lo segundo es porque también hay otros grupos más, ¿cierto? Que se hacen cargo del problema y ofrecen soluciones, ¿cierto? Para poder solucionarlo. Y en tercer lugar, como mencionaba también la compañera por ahí, porque hay una organización, ¿ya? Porque hay organización social, ¿ya? De diferentes actores sociales que logran llegar a un acuerdo común eh, para poder solucionar este problema, ¿ya? Así que todo lo que mencionaron está muy bien, ¿ya? En estas preguntas, como les decía anteriormente, cuando hay preguntas de desarrollo, no hay una respuesta que sea buena, ¿ya? Pueden haber tantas personas como respondan, pueden ser todas buenas sus respuestas, ¿ya? Lo importante es que apunte a lo que está preguntando. Después dice, pregunta 12, ¿qué información del texto demuestra que la reunión busca acuerdo y no solo reclamos? Porque cuando las decisiones se apoyan en una información de acuerdo al seguimiento, puede ser. Ya, muy bien, bien. ¿Qué otra parte del Porque texto me demuestra reunión el busca grupo acuerdos y propone no? acciones concretas para solucionar el Bien, problema. bien, súper bien, tal cual. En este caso, esa pregunta la respondo, ¿cierto?, con el tercer párrafo, cuando me menciona el grupo propone acciones concretas. Ya ahí ya me está diciendo, en cierto modo, que
estos grupos, ¿cierto? O esta participación no busca solo reclamar, sino que buscar acuerdos entre ellos. Y escribe después, esta también es una pregunta compleja como la número 1, ¿ya? Esta también igual es compleja. Escribe una idea central del caso en una oración, ¿ya? Aquí es cuando yo hablo de preguntas de inferencia, cuando yo tengo que tomar el texto y yo redactar algo, o una idea en este caso, o un planteamiento, ¿ya? ¿Qué quiere decir la pregunta 3 en este caso? Que de acuerdo a todo lo que yo leí, yo tengo que elaborar una idea central del texto. O sea, yo me apoyo en el texto, pero la respuesta la elaboro yo. Yo la redacto. Entonces, por eso dice, escribe una idea central del caso en una oración. Entonces, aquí, tantas personas hay, tantas respuestas van a haber. Entonces, usted tiene que ahí redactar, ¿cierto? Esta oración que me están pidiendo. Yo puse, profesora, Dígame. la comunidad se organiza para recuperar una plaza. Bien. Súper concisa, directa, breve y muy entendible. Muy buena respuesta. ¿Alguien más tiene alguna respuesta? ¿Alguien más se atreve a leer su respuesta? Que Yo la les voy a Junta dar una. Ah, convoca, dígame, dígame. que la Junta de Vecinos convoca reunión para presentar todos los problemas que hay dentro de la... De la plaza, ¿cierto? Sí. Ya, bien, ¿cierto? También está bien esa respuesta. ¿Alguien más le gustaría dar su respuesta para ver si está bien o el Sí, que le eh, gustaría compartir? Dígame nomás. yo puse reunión para dar soluciones a carencias de seguridad y aseo. Bien. Y ahí le podríamos agregar en la plaza, ¿ya? Para que sea específico del caso, ¿ya? En la plaza. Muy bien. ¿Alguien más? Yo le pondría, por ejemplo, la participación y organización comunitaria colaboran en la resolución del problema de la plaza. Eso le colocaría yo si tuviera que hacer la respuesta, ¿ya? Entonces recuerden que cuando estas son preguntas abiertas, pueden ser todas sus respuestas, aunque sean diferentes, pueden ser correctas, ¿ya? Lo importante es que, como les comentaba, sean breves, sean concisos y que apunten al texto que estamos hablando, ¿ya? En este caso, el eje central son los problemas que tenía la plaza, ¿ya? Entonces, la idea es ir ocupando esos mismos conceptos para poder redactar una respuesta. Ya, entonces avanzamos en la guía, seguimos en la página 3, ¿cierto? Pero vamos a la última parte de la página 3, que es esta tabla, ¿cierto? Que nos organiza conceptos de derecho y de deber, ¿ya? Aquí cuando la compañera hace un rato atrás me preguntaba por los contenidos, aquí tenemos otra parte de contenidos, ¿ya? Yo les mencioné que la primera parte de contenidos que estamos revisando tiene que ver con esta tablita de acá adelante que nos hablaba de los conceptos, comunidad, actor social, organización social, participación y convivencia. Entonces, ahora vamos a ver más contenido, como de materia, ya que sería en esta otra tabla que nos habla de derechos, deber y convivencia. ¿Ya? Esto es como contenido que hay que estudiar, ya por decirlo de alguna forma. Lo que hicimos con las preguntas es aplicar contenido, ¿ya? Pero
contenido como tal de la clase es lo que yo les voy mencionando, ¿ya? En este caso, esta tabla me habla acerca de derechos, deberes y convivencia, ¿ya? Yo les dije anteriormente, ya, y se los he repetido, que el derecho es algo que yo tengo que proteger, ¿ya? Derecho a la salud. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tengo que proteger la salud, la educación, la vivienda, los derechos humanos, a la opinión personal, a la libre expresión, ¿ya? Esos son elementos que yo tengo que proteger. Alimentación sana, convivencia, ¿ya? Y los deberes son las responsabilidades que yo tengo que adquirir como ciudadano, ¿ya? Aquí puede ser respetar normas, cuidar el espacio público, no saltarse los semáforos en rojo, cruzar en pasos peatonales, no poner música a altas horas de la noche, etcétera, etcétera. Esos son los deberes, son las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, ¿ya? Entonces, como dice acá, en la vida comunitaria los derechos permiten exigir condiciones dignas, ¿ya? Y los deberes orientan la responsabilidad de cada persona frente a los demás. La convivencia mejora cuando una comunidad reconoce ambos elementos al mismo tiempo, ¿ya? En términos de derecho y deber, el derecho y el deber son conceptos hermanos. No se entiende el derecho sin el deber y no se entiende el deber sin el derecho. Son conceptos que se definen de manera diferente, pero que van juntitos como hermanos, ¿ya? Son como dos hermanos, ¿ya? Los hermanos gemelos ya van juntitos, los mellizos van juntitos, ¿cierto? No son iguales porque pueden ser súper diferentes de personalidad, pero van siempre de la mano, ¿ya? Esto es lo mismo, lo mismo. Los derechos y los deberes son conceptos diferentes, pero se entienden el uno en base al otro, ¿ya? No los puedo separar. Entonces, como dice acá, vamos a ir identificando cómo se diferencia el derecho y cómo se diferencia el deber, ¿ya? Entonces, nos da una situación. La situación que nos plantea es usar una plaza limpia y segura, ¿ya? Usar una plaza limpia y segura. El derecho, o sea, lo que yo tengo que proteger, es el derecho a disfrutar espacios públicos adecuados, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que garantizar, ¿ya? El disfrute de los espacios públicos adecuados. Pero mi responsabilidad o mi deber, como dice acá, es cuidar ese espacio y respetar las normas del otro. Ahí les voy a pedir que bloqueen su micrófono para que no interfieran con la clase. A ver, voy a revisar para... A ver. Ahí Esteban R12, le voy a pedir eso. Muchas gracias. Para que no se interfiera el ruido, ¿ya? Entonces vuelvo aquí a la diapo, ¿cierto? Usar una plaza limpia y segura, el derecho es poder disfrutar del espacio público adecuado, pero mi deber, o sea, mi responsabilidad es cuidar este espacio y respetar las normas de uso, ¿ya? Otra situación, recibir información clara sobre una solicitud comunitaria. El derecho es que, o lo que yo debo garantizar es el derecho a la información y la participación, ¿ya? Es algo que no me pueden negar. Pero si yo tengo este derecho, ¿cuál es mi deber? Mi deber es presentar los antecedentes claros, respetar los procedimientos y mi deber también sería, por ejemplo, participar, ¿ya? Si yo tengo derecho a participar, tengo el deber a participar, ¿ya? Después dice la tercera situación, usar una sede social para actividades vecinales, ¿ya? Mi derecho sería usar la sede, po. Tengo derecho a participar en esta vida comunitaria, ¿ya? Nadie me puede negar ese derecho. Me tienen que garantizar que yo pueda participar de la vida comunitaria. Pero si yo participo de la vida comunitaria como derecho, ¿cuál es el deber? Entregar la sede limpia y respetar los horarios, ¿ya? O sea, si esta sede yo tengo el derecho a ocuparla, mi deber es que cuando yo termine de usarla, la tengo que entregar limpia, sacar la basura
no romperla, entregarla tal cual como me la entregan, ¿cierto? Y respetar los horarios de uso, ¿ya? Otra situación, la última, es circular por calles y veredas en buen estado, ¿ya? Mi derecho es desplazarme de manera segura, ¿ya? Pero mi deber en este caso es informar si es que yo observo algún problema y cuidar la infraestructura disponible, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo el derecho a caminar por las calles y veredas en buen estado, tengo como deber, por ejemplo, cuidar el espacio público, no botar basura, no romper la inmobiliaria, las señaléticas, etcétera, ¿ya? Entonces, vuelvo a insistir, el concepto de derecho y de deber son conceptos diferentes, cada uno se define de manera diferente al otro, pero se entienden de manera conjunta. Derecho y deber van siempre asociados de manera conjunta, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta el momento, Entendido, ¿no? profesora. Ya, bien, súper bien, gracias. Ya, vamos ahora a la página 4. Nos presenta nuevamente un texto súper largo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que estamos aumentando en la complejidad porque en las sesiones anteriores habíamos leído harto texto breve, pero ya estamos en la sesión 4, entonces aquí nos está demandando lecturas más extensas, ¿ya? Entonces, está bien que practiquemos lectura larga, porque así ustedes también aprenden el estilo de lectura que hay que tener. Y me parece súper bien que hayan mencionado el lenguaje, porque el lenguaje entrega muchas herramientas para poder abordar los textos de ciencias sociales, ¿ya? Perdón que la Entonces, si ustedes... interrumpa, profe, pero Sí, yo también dígame. estaba pensando lo mismo que usted dijo. Yo, cuando me puse a leer todos estos textos ayer, yo dije, uy, qué largo. Ahora sí que yo digo, ya nos cogieron más todavía para leer más, para poder, digamos, desarrollar las preguntas. Sí, pero como les decía, si ustedes están en lenguaje, si les están enseñando métodos de lectura, o estrategias de lectura, apliquen lo mismo que aprenden ahí, aplíquenlo a historia o a ciencias sociales. Es lo mismo, ya funcionan de la misma forma porque el lenguaje uno igual lee, a lo mejor no lee de historia ni de participación, pero si se lee en una novela, si se lee en un cuento o algún elemento de fantasía, la metodología de abordarlo es la misma que van a abordar en ciencias sociales, solo que, por ejemplo, en lenguaje van a leer cosas fantasiosas o que no son reales, y en ciencias sociales vamos a hablar de casos como reales o de que le suceden a las personas en la vida cotidiana, ¿ya? Pero el abordaje de la lectura es exactamente igual, ¿ya? Es una metodología, como les decía yo, es una forma de estrategia, ¿ya? Yo en mi caso, como les leo a ustedes, es la misma forma como yo leo en mi vida cotidiana, ¿ya? Y vuelvo a insistir, la única forma que ustedes tienen de poder mejorar en lectura es leyendo, ¿ya? Da lo mismo lo que lean. Si les gusta leer noticias, lean noticias. Si les gusta leer de deporte, lean deporte. Si no les gusta leer cosas largas, tomen cuentitos chiquititos incluso, si hasta pueden leer los cuentos que leen sus hijos, ¿ya? Lo importante es fomentar la lectura, ¿ya? Y la lectura y la escritura solo se mejora leyendo y escribiendo, ¿ya? Si ustedes quieren mejorar su escritura, de la única forma es practicando escribiendo. Tienen que escribir, 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 ¿ya? Incluso la ortografía se mejora con la lectura, porque de manera inconsciente su cerebro va aprendiendo cómo se escriben las palabras y las van internalizando de a poco, ¿ya? Entonces son habilidades que se aprenden solo con la práctica. Si ustedes no practican, es muy difícil que logren progresar y mejorar, ¿ya? Recuerden que el aprendizaje es un proceso. Se aprende de a poco, practicando, y de esa manera ustedes se van a dar cuenta solitos que van a ir mejorando. Ya. Vamos entonces con el segundo texto. Nos sacaron el jugo hoy día. Ya. Dice, texto de análisis social. Participación comunitaria y convivencia en la vida local. ¿Ya? Dice, la participación comunitaria es una forma de intervención ciudadana en la vida local. En la vida local me refiero a las vidas de barrios, de poblaciones, de villas, ¿ya?
de comunas incluso, ¿ya? Lo local es algo más pequeño en cuanto a la escala, ¿ya? No se limita a votar en elecciones ni a reclamar cuando existe un problema. También incluye informarse, reunirse, proponer soluciones, colaborar en acciones concretas y evaluar si los compromisos se cumplen. En una comunidad pueden participar vecinos, organizaciones sociales, instituciones públicas, establecimientos educativos, centros de salud, clubes deportivos, agrupaciones culturales, sindicatos, cooperativas o comités de vivienda. Cada actor aporta desde su experiencia y desde sus posibilidades. Entonces aquí las ideas claves son, primero nos dice que participar no es solo votar y nos da una serie de otras formas de participar. Informarse, reunirse, proponer soluciones, colaborar en acciones concretas y evaluar si los compromisos se cumplen, ¿ya? Y la segunda idea clave que nos dan son los actores que pueden participar, que son los vecinos, las organizaciones sociales, las instituciones públicas, los establecimientos educativos, los centros de salud, los clubes deportivos, los sindicatos y las cooperativas, ¿ya? Todos esos son actores que pueden participar. ¿De qué cosa? De la participación comunitaria y la convivencia en la vida local, porque de eso está hablando el texto, ¿ya? Después sigue el texto, ¿cierto? En el segundo párrafo, ¿ya? Recuerden que vamos en la página 4, segundo párrafo. Dice, en la sociedad chilena actual, muchos problemas cotidianos se relacionan con la convivencia, el uso de espacios comunes, la seguridad, el transporte, la limpieza, el acceso a servicios, el cuidado ambiental y el respeto entre personas de distintas edades. Estos problemas no siempre tienen una solución simple. Por eso, el análisis social exige reconocer el problema, identificar a los actores involucrados, distinguir derechos y deberes, revisar causas y proponer medidas posibles. Una buena participación evita dos errores frecuentes: pensar que una sola institución debe resolver todo o creer que la comunidad no tiene ninguna responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son las ideas claves que me muestra este segundo párrafo? Primero, me señala que hay dos errores frecuentes que debe evitar una comunidad, que es pensar que una sola institución debe resolver todo, y el segundo error que hay que evitar en una comunidad es creer que la comunidad no tiene ninguna responsabilidad, ¿ya? Y también tiene otro, ¿cómo se llama esto? Otra idea clave que nos señala que el análisis social exige reconocer el problema, identificar a los actores involucrados, distinguir derechos y deberes, revisar las causas y proponer medidas posibles, ¿ya? De esa manera abordamos el texto, ¿ya? Ahí lo logramos analizar este párrafo del texto. Después vamos a la tercera parte o al tercer párrafo del texto, ¿cierto? Que dice, la vida comunitaria también requiere normas. Las normas no existen solo para sancionar, sino para ordenar la convivencia. Por ejemplo, respetar turnos en una oficina, cuidar una sede social, no botar basura en la calle o cumplir acuerdos de una reunión permite que otras personas ejerzan sus derechos. Cuando una comunidad dialoga y organiza sus demandas, puede comunicar mejor sus necesidades a las instituciones. Cuando las instituciones responden con información clara, plazos y seguimientos, se fortalece la confianza pública. Entonces, la información relevante de este párrafo es que las normas sirven para ordenar la convivencia, no solo para sancionar, y permiten que otras personas ejerzan sus derechos, ¿ya? ¿Y cómo se fortalece la confianza pública? Cuando las instituciones responden con información clara, plazos y seguimiento a las demandas organizadas de la comunidad, ¿ya? Ejemplos de normas: respetar turnos, cuidar una sede, no botar basura, cumplir acuerdos de reunión. Y el último párrafo de este texto, ¿cierto? Dice,
Participar no significa que todas las personas piensen igual, significa que existen procedimientos para escuchar, priorizar problemas y tomar decisiones. La participación comunitaria ayuda a pasar de la queja individual a una acción organizada. También permite formar ciudadanía porque las personas aprenden a relacionar su vida diaria con conceptos sociales como comunidad, actor social, institución, derecho, deber, convivencia y bien común, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ideas principales de este párrafo? Primero, la queja individual. ¿Qué significa cuando alguien se queja de manera individual? Que es una persona que reclama sola, sin organización ni seguimiento. ¿Y qué es lo que, qué es lo que tenemos que evitar? La queja individual. ¿A qué debemos aspirar? A la acción organizada, que es cuando la comunidad escucha, prioriza y toma decisiones colectivas con procedimientos claros, ¿ya? ¿Y cuáles son los conceptos sociales que se aprenden mediante la participación? La comunidad, el actor social, la institución, el derecho, el deber, la convivencia y el bien común. Entonces, ya abordamos el texto, ¿cierto? Ya pasamos, ¿cierto? La lectura del texto, ahora vamos a abordar las preguntas, ¿ya? Ya. Pregunta 14. ¿Cuál es la idea principal del texto? La participación comunitaria y convivencia en la vida local, ¿no? Bien, Sí. bien. De hecho, eso, la idea principal, uno siempre traten de abordarla, cuando les pregunten por la idea principal, abórdenla desde el título del texto. Por lo general, los títulos de los textos son las ideas principales o las ideas generales de un texto, ¿ya? Entonces, ¿de qué me habla el texto en general? Como decía la compañera, de la participación comunitaria y de cómo debe ser la convivencia en la vida local o el bien común. Ahí podrían cambiar para que no sea repetitivo, ¿ya? O le pueden poner también cuál es la idea principal. La idea principal del texto es de cómo podemos participar en la vida en comunidad y de qué manera tenemos que convivir en nuestra vida local. Ahí estoy ocupando los mismos conceptos, pero lo estoy redactando de una forma diferente. ¿Ya? Muy bien. Según el texto, ¿por qué participar no significa solo votar o reclamar? Porque también incluye informarse, reunirse, proponer soluciones. Bien, bien, ¿cierto? Esa pregunta yo encuentro la respuesta en el primer párrafo, ¿ya? El primer párrafo al tiro me dice, no se limita a votar en elecciones ni a reclamar cuando existe un problema, ¿ya? Y ahí me empieza a detallar qué otras formas hay para poder participar. Como dice la compañera, informarse, reunirse, proponer soluciones, colaborar en acciones concretas, evaluar si los compromisos se cumplen, ¿ya? Ese tipo de preguntas, por ejemplo, es una pregunta de tipo textual o que yo logro capturar la respuesta a través del texto. Ya no es una pregunta de inferencia, sino que la respuesta está en el texto. Después dice, menciona 4 actores que pueden participar en una comunidad. Vecinos, Bien, organizaciones sociales, centro de súper. salud y club deportivos. Bien, ¿cierto? Y ahí me menciona hartos más, ¿cierto? Todo lo que usted me comentó está muy bien, ¿ya? El primer párrafo también es el que me da esta respuesta. Me dice, vecinos, organizaciones sociales, instituciones públicas, establecimientos educativos, centros de salud, clubes deportivos, agrupaciones culturales, sindicatos, cooperativas, comités de vivienda. Entonces la pregunta aquí me dice que mencione solo 4. Entonces yo selecciono de toda esa información solo 4, ¿ya? Que pueden participar en una comunidad. Después la pregunta dice, ¿qué problemas cotidianos se relacionan con la convivencia? Es el uso del espacio comunes, seguridad de transporte, limpieza y bueno, hay varios. Sí, bien, ahí me menciona varios, ¿cierto? Entonces yo lo que puedo hacer es igualmente escoger
algunos, ¿ya? O definitivamente si ustedes quieren los pueden anotar todos, ¿ya? Pero acuérdense que lo ideal es siempre ir respondiendo eh, de manera concisa, ¿ya? Ahí el texto nuevamente me está dando como en cierto modo la respuesta de cuáles son estos problemas, ¿cierto?, relacionados a la convivencia, ¿ya? Después me pregunta qué 2 errores frecuentes debe evitar una comunidad al analizar un problema. Pensar que no tiene, Que una Bien, institución puede resolver todo o creer que la comunidad no tiene ninguna responsabilidad. bien, bien, súper bien, ¿ya? Eso también estaba en el texto. Y de hecho en esta diapositiva nos marcaron ahí que era una idea principal, ¿ya? Esta pregunta nuevamente yo la saco del texto, ya la abordo desde el texto me da la respuesta. Después la pregunta 19, ¿para qué sirven las normas en la vida comunitaria? no solo para sancionar, sino para ordenar la convivencia. Bien, muy bien, ¿cierto? Y ahí también le podría agregar, porque permite también que otras personas ejerzan sus derechos. Ahí ustedes pueden colocar la respuesta completa o por parte, ¿ya? Como ustedes quieran, ¿ya? La respuesta va a estar bien, ¿ya? Después me pregunta la pregunta 20, ¿cómo se fortalece la confianza pública según el texto? Cuando una comunidad dialoga y organiza sus demandas. Ya, muy bien, ¿cierto? También, también cuando las instituciones responden con información clara, plazos y seguimiento. Bien, también, súper. Muy bien las respuestas, ¿ya? Después dice, pregunta 21, explica la diferencia entre queja individual y acción organizada. Yo puse que la queja individual eh, queda como estancada si no está la acción organizada de los vecinos que pueden influir en que se tomen medidas más concretas. Súper, bien. ¿Alguna otra respuesta? Está muy bien esa respuesta. Y acción organizada que también permite formar ciudadanías y cosas así, ¿no? Bien, súper también. Después nos pregunta, ¿qué conceptos sociales se aprenden mediante la participación comunitaria? Comunidad, Perdón. actor social, Bien. instituciones, derechos, deberes, convivencia, bien común. Ya, bien, ¿cierto? Ahí ya nos detalla hartos conceptos. Ahí ustedes pueden escribir algunos, pueden escribirlos todos, ahí como ustedes quieran, ¿ya? Y la última pregunta nos señala, escribe un título alternativo para el texto. Esta igual es como más difícil, ¿ya? Porque hay que usar la creatividad en este caso. ¿Alguno tendrá algún título por ahí alternativo? Yo tengo uno, puse ¿Mm? la intervención o participación de la comunidad o sociedad en el ámbito diario mejora la convivencia al respetar normas. Ya, bien, súper. Ahí aplicamos los mismos conceptos, pero los cambiamos. Está súper bien. ¿Alguien más tiene un título alternativo que le gustaría compartir? ¿No? Ya, no importa, ¿ya? Pero está bien ahí, por ahí va, ¿ya? Puedo ir ocupando los mismos conceptos o sinónimos de los conceptos para darle un título alternativo, ¿ya? Bueno,
de manera general, les voy a explicar aquí, porque para que no nos pasemos tanto en la sesión, ya porque la guía es bastante extensa, ya. Les voy a explicar algunas actividades para que ustedes las resuelvan, ya, de manera individual en sus tiempos de estudio, ya. Entonces acá dice la actividad 3, tabla de actores y responsabilidades, ya. Entonces aquí dice completa la tabla a partir del caso de la plaza. Entonces yo tengo que ir al texto de nuevo, a la lectura del texto de la plaza y del texto de análisis social, que ya lo hemos analizado harto. ¿Ya? Entonces aquí la indicación es súper clara, a partir del caso de la plaza y del análisis social. De ahí saco la respuesta de esta tabla. Entonces dice, me da una lista de actores sociales, ¿ya? Que en este caso me dice vecinos y vecinas, la organización comunitaria, la institución local, el club deportivo, la agrupación cultural y los comerciantes o trabajadores del sector, ¿ya? ¿De qué manera tengo que yo llenar esta tabla? Después me pregunta cuál es el problema o la necesidad que identifica el vecino, la organización comunitaria, la institución local, el club deportivo y los comerciantes. El problema o la necesidad. Después me pregunta en la segunda parte de la tabla, la acción posible. La acción posible es qué acción realiza o podría realizar este vecino, esta organización comunitaria, la institución local, el club deportivo, los comerciantes. ¿Ya? Y al final me pregunta por el derecho o el deber. ¿Ya? Para cada uno, para el vecino, para la organización, para la institución local, el club deportivo y el comerciante. Entonces, esta tabla es de aplicación de lo que hemos visto en clase. Problema, identificar el problema, cuál es la acción que puede realizar y cuál es el derecho o el deber que está relacionado a este problema que se va a identificar, ¿ya? Y después la pregunta 24 dice, elige un actor de la tabla y explica por qué su participación ayuda a mejorar la convivencia. Entonces, esto es una pregunta de desarrollo abierta. Usted elige cualquiera de los actores y explica por qué su participación mejora la convivencia, ¿ya? Después está el caso, otra actividad, o sea, otra lectura, ¿cierto? Que es el uso de una sede comunitaria. Entonces, este texto lo tienen que abordar de la misma forma que lo hemos abordado en clase. Ustedes lo leen de manera tranquila, si no lo entienden, lo vuelven a leer, marcan las ideas principales y en base a eso, ¿cierto? Van respondiendo a las preguntas que sería la pregunta 25 a la 31, ¿ya? De esa manera, ustedes refuerzan lo que hemos visto en cuanto a lectura, ¿ya? Acuérdense de la lectura guiada, concentrada, de identificar, subrayar ideas principales, ¿ya? Y después, ¿cierto? Vamos a tener, avanzando la guía, ¿ya? Tienen ahí las preguntas de alternativa, ¿ya? Que también se realizan a través de la lectura del texto, que es el texto que sigue a continuación, ¿cierto? Que sería aplicación tipo prueba, ¿ya? Y el texto nos dice, en un sector rural cercano a una ruta principal, los vecinos solicitan mejorar la seguridad del paradero, donde esperan transporte para ir a trabajar, estudiar o realizar trámites. El lugar no tiene iluminación suficiente, el suelo se inunda en invierno y no existe señalización clara para los vehículos. La comunidad organiza una reunión, registra fotografías del problema y prepara una solicitud dirigida a la autoridad local, ¿ya? Entonces aquí también nos está planteando un problema, pero ahora nos cambia el lugar, nos cambia a un paradero, ¿ya? Después dice, en la solicitud se explica que el paradero cumple una función social porque conecta a las personas con servicios básicos, trabajo y educación. También se plantea que la solución requiere coordinación. La comunidad puede entregar antecedentes, pero la institución responsable debe evaluar la obra
informar plazos y y priorizar recursos. El caso muestra que la participación comunitaria permite transformar una necesidad cotidiana en una demanda organizada. ¿Ya? Entonces, estamos hablando en todo momento de la clase de textos que nos hablan acerca de problemas sociales y de qué manera se pueden abordar a través de la participación comunitaria. ¿Ya? Y en este caso, ustedes tienen aquí la pregunta 32, la 33, la 34, la 35 y la 36, preguntas de alternativa, ¿ya? Que es un poco diferente a lo que hemos hecho con las preguntas de desarrollo, pero en este caso se abordan de la misma forma, ¿ya? Recuerden que las preguntas de texto siempre la respuesta está en el texto, a menos que la pregunta diga lo contrario, ¿ya? Entonces, para poder resolver estas preguntas de alternativa, de la 32 a la 36, la realizan con la lectura de texto, ¿ya? Y después vienen sus preguntas de desarrollo, que vendría siendo la pregunta 37 y la 38, ¿ya? Al final después viene, al final de la guía, que sería la página las 7, ¿cierto? Vienen las partes de síntesis, ¿ya? Que son preguntas como de reflexión, ¿ya? Que tienen que ver con el contenido que ustedes vieron de participación comunitaria y de convivencia, ¿ya? Y al final viene la estrategia EPJA, que en cierto modo nos colabora a nosotros a poder reflexionar acerca de qué manera nosotros podemos trabajar metodológicamente o de manera estratégica estos casos de problemas de comunidad, ¿ya? Ahí, como dice, es importante primero identificar el problema que nos está dando, reconocer los actores, o sea, quienes participan, cuál es el derecho que se está protegiendo o que se intenta proteger o garantizar, cuál es el deber o las responsabilidades que tenemos que tener y cuáles son las acciones que se proponen para la participación comunitaria, ¿ya? Como yo les había dicho, la guía es bastante extensa, pero los dos textos que son más cortitos, ¿ya? Se abordan de la misma forma que abordamos los textos largos. Tienen que hacer o utilizar la misma metodología, leer, identificar el problema, los actores, los derechos, los deberes y las acciones que se realizaron, ¿ya? Creo que ya estamos en la hora, ¿ya? Así es que si tienen alguna duda de esta guía, en la parte que van a resolver ustedes de manera autónoma, la próxima clase me la pueden hacer llegar saber, ¿ya? De hecho, si quieren iniciar la clase con alguna duda que tengan, no tengan temor en decírmelo. Ya me dicen, profe, quedé con una duda de la guía anterior y la resolvemos y ahí comenzamos con la quinta sesión, ¿ya? Así es que eso, espero que les haya gustado la clase, que hayan aprendido, sigan los consejos que les voy dando de la escritura y de la lectura, refuercen harto, ¿ya? Para que en algún momento, cuando tengan que rendir sus pruebas, les vaya bien y pasen todos de curso. Al final, eso es lo más importante. Para eso nos reunimos los sábados, ¿ya? Así es que eso, las personas que no han anotado su asistencia, por favor, háganlo ahora para que queden presentes. Anoten ahí su nombre y la sede a la cual corresponde. Tengan un buen fin de semana, espero que puedan descansar, ¿cierto? Y nos vemos en 2 semanas más. Ya, un gusto haberles hecho clase el día de hoy. Gracias, profesora. Muy entretenida su Chao, clase. profe. Ya, que Gracias. estén bien, cuídense Gracias, mucho, profe. Chao. descansen también. Igual. Chao, Gracias, profe. chao. Chao, chao. Buen fin de semana.